Él entraba todas las noches a mi cuarto, siempre tenía una hora exacta. Mi mamá decidió quedarse callada y dejar las cosas como si nada. Lo primero que hice es lo mato. ¿Listas? Eso creo. Bienvenidos al tercer episodio de Revela tu rollo. Hoy tengo una invitada muy especial para mí, una estudiante del programa de arte audiovisuales, Lorena Rodríguez. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación que te hice. De verdad es un honor para mí tenerte acá. Gracias a usted por aceptar que cuente mi historia. Gracias, Lore. Bueno, yo conocí la historia de Lorena en un ejercicio de escritura terapéutica que quise hacer durante un semestre con mis estudiantes de primer semestre de narración y descripción. Y fue un ejercicio de escritura terapéutica donde ellos tenían que contar a través de un cuento o de un relato una situación muy fuerte que hubieran vivido en su vida y que a través de ese escrito pudieran sanar esa situación. De alguna manera, el escrito sirviera para eso. Cuando yo leí la historia, yo pensé que ella le había incluido algo de ficción a esa historia. Yo dije, ¿será que ella le agregó ficción a esto? Esto no quería en el fondo que fuera como que verdad eso que yo estaba leyendo. Y cuando ya me senté con ella a hacer la retroalimentación del ejercicio, pues ella me dijo, no, profe, esto es cierto, todo lo que usted leyó sucedió. Yo quedé bastante choqueada en el momento y durante muchos días, pero lo que más me sorprendió era la valentía, la madurez de Lorena frente a esa situación. Y cuando quise realizar este proyecto, dije, ella tiene que estar en ese episodio. Y me atreví a invitarte porque yo sabía que eras una chica muy madura y que ibas a poder estar acá. Bueno, Lorena fue víctima de abuso sexual intrafamiliar. ¿Cómo llegaste a esta situación, Lore? ¿Eso ocurrió hace... ¿Tú tienes en este momento cuántos años? Tengo 20 años y ocurrió cuando tenía 15. Eso fue en Cartagena, ¿no? Tú eres de Sí. Cartagena. Bueno, entonces como que ubícanos. ¿Cómo llegaste a esa situación? Creo que tú vivías con tus papás, ellos se separaron. Sí, desde que la ley me permite escoger con cuál de mis dos papás vivir, he escogido vivir con mi papá. Mi papá vivía con ese momento con una mujer que una vez me pegó y no lo permití y me fui a vivir con mi mamá. Eso fue a principios de pandemia. Mi mamá, yo nunca viví con mi mamá porque nos llevamos no tan bien. Cuando eso sucede, la pandemia empieza y mi abuela fallece. Cuando mi abuela fallece a mitad de año, en junio, mi mamá decide mudarse a la casa donde ella vivía para cuidar a su hermano. Su hermano no es ni discapacitado ni nada, ya es mayor de edad y nosotros decidimos mudarnos a esa casa por esa razón. Cuando uno empieza a vivir ahí, yo tenía 15 años, como ya dije, y para mí era normal que viviéramos en esa casa porque vivía ahí mucho tiempo mi abuela y es mi tío, me O sea, lleva muy bien. disculpa que te interrumpa, tú te fuiste a vivir con tu hermana también. Sí, Porque tú también tienes una hermana. mi hermana, mi mamá, el marido que tenía mi mamá en ese momento y... A la casa de tu abuela, la mamá de tu mamá. Exactamente. Con tu tío, que era Sí. el hermano de tu mamá. Sí. Y cuando llegamos me pareció normal vivir ahí con él porque toda la vida hemos tratado con mi tío y nos llevábamos bien. Parecíamos una familia perfecta. Mi abuela cuando cumple el primer mes de fallecida se le hace una misa. Unos días antes yo pensaba, tenía sueños recurrentes, pero yo pensaba que eran sueños, que eran pesadillas. Pero 2 días antes de que se cumpliera el mes de fallecida, me di cuenta que no eran sueños, eran Realidad. realidad. ¿Cuáles eran los sueños que estabas teniendo exactamente? Tenía pesadillas con él, que me tocaba, me manoseaba y muchas veces en el forcejeo intentaba abusarme. Tú decías que lo soñabas, no le veías el rostro, o sea, no estabas segura que era tu tío, porque era tu tío, ¿no? Era el hermano de tu mamá. Exacto, o sea, yo al principio pensaba que eran solamente sueños porque yo nunca le veía la cara. Después de que mi abuela después de los 2 días de
del que mi abuela cumplió el mes, mi hermana se fue a dormir donde una tía. Yo no me quise ir y me quedé sola en mi casa con él. Ahí fue donde me di cuenta que no eran sueños y era realidad. Lore, al día siguiente tú tenías que seguir viendo este personaje, este sujeto. ¿Cómo fue eso para ti cuando ya descubres que lo que te estaba pasando no era un sueño, que era en realidad un abuso que estabas viviendo? Seguir viendo a esa persona en la casa, o sea, enfrentarla o no enfrentarla, ¿cómo se vive esa situación? Duro porque mi mamá no sabía, nadie sabía, solamente yo. Y yo trataba de no verlo. Pero era complicado porque vivíamos en la misma casa. Yo empecé a caer en depresión. Yo no salía de mi casa, del cuarto, pasaba encerrada. Y Y estábamos en pandemia, o sea que no estaba yendo al exactamente, colegio, te tocaba las clases ahí virtuales. exacto. Yo no podía descansar ningún momento. Él trabajaba en el día, trataba yo de dormir en el día para no dormir en la noche. La única persona que me sacaba de mi casa de vez en cuando era mi primo. Y él siempre tenía como una excusa para sacarme y era como ese aliento que uno necesita en esos momentos ¿Tú le duros. contaste a tu primo? No, Pero él te sacaba inconscientemente sin sí, tener ninguna idea de lo que estaba exactamente. ocurriendo. Él inconscientemente me alegraba los días sin saber lo que estaba pasando. Días después seguía ocurriendo lo mismo. Él entraba a tu cuarto mientras tú estabas dormida, Sí, ¿era? él entraba todas las noches a mi cuarto. Siempre tenía una hora exacta. La hora era tipo 1:30 de la mañana hasta las... ¿Él llegaba borracho o llegaba bien en su No, era sentido? ¿Él consciente. estaba casado en ese momento No, o algo? No, era una persona soltera. sí, sigue soltera. Es una persona para mí muy capaz en todas sus... Mental y físicamente, o sea, no Exactamente, tiene ningún problema mental como para justificar nada de eso. exacto. Eh, mm, ¿Esto ocurre, tú duraste en esa casa cuánto tiempo? Yo duré como 5 meses. Yo caí en la depresión cuando caí. Mi mamá me juzgó mucho y me decía que eran locuras mías, que porque estaba tan triste, que la que se le había muerto la mamá era ella, no a mí, que porque me comportaba de esa manera, porque yo empecé a cambiar. Yo antes era demasiado alegre, risueña, yo ya no reía, yo ya no salía, yo pasaba encerrada y me costaba mucho interactuar con él, porque yo antes era demasiado apegada a él. Entonces yo ya lo apartaba. Y muchas veces mi mamá me recriminó eso. Pero todavía no sabía la No. situación. La No pri- eras capaz porque ¿qué pensabas? O sea, cuando te enfrentabas a eso, a tener que decirle a tu mamá o tener que decirle a alguien, ¿qué pensabas? Cuando yo muchas veces tomé como la decisión de decirle, pero me retenía porque decía que mi mamá no me iba a creer, era su hermano. Y mi mamá, de todos sus hermanos, es a él el que más quiere. Es el último y creo que por eso nunca dije nada a mi mamá. La primera persona que se enteró fue una prima porque yo le pedía que se quedara a dormir conmigo. No quería dormir sola. Para que él no entrara exactamente. Exacto. Pero de nada sirvió. Él seguía entrando. ¿Con ella, con tu prima ahí? Sí, ¿Y tu prima se dio cuenta? sí. Cuando empezó a pasar eso, mi prima lo que pedía era que le pedía a mi mamá que me dejara ir a dormir a su casa. Y mi mamá decía que no, que porque yo tenía una casa y yo podía dormir en mi casa. Entonces, ella nunca me dejó dormir, siempre tenía que dormir en mi casa. Entonces yo lo que hacía era de quedarme despierta toda la noche con mi prima. Pasaba toda la noche despierta hasta las 4 de la mañana que él se iba a trabajar. Muchas veces prendía y apagaba la luz, como para que se dieran de cuenta que estaba despierta. Pero nadie me entraba al cuarto, el cuarto seguía normal. ¿Cuándo decides contarle a tu mamá? ¿Eso sucedió en 6 meses, 7 meses? ¿Un año? Algo así. ¿Cuándo decides Eh, contarle a tu mami? Mi mamá se entera por medio de mi papá. Yo unos días como en octubre, noviembre, voy a visitar a mi papá y mi papá me nota rara, pero yo no le digo nada. Ese día no le dije nada, el día siguiente me mandó a buscar y
¿Tu papá no había ido en esos meses a visitarte en ningún momento? O sea, No. solo fue como 6 meses después. Sí, ¿Y exactamente. tú no hablabas con él por teléfono? No. Tenía Mm. la comunicación restringida con mi papá. Yo no hablaba con él. Por los problemas que tenía con tu mamá. Exactamente. Y mi papá me manda a buscar y ese día en la noche él empieza a hacerme preguntas y yo de la nada empiezo a llorar. Y él me empieza a cuestionar el porqué de las circunstancias y yo no le digo. Él me deja ese día, no me dice más nada, me dice que me quede a dormir ahí con él en su casa. Yo llamo a mi mamá y le digo que iba a dormir en la casa de mi papá. Mi mamá se molesta demasiado. Me dice que sí, pero que el día siguiente llegue temprano. Yo llego el día siguiente a mi casa como a las 8 de la mañana y le digo que voy a salir con mi papá porque me dijo que íbamos a salir. Ese día mi papá se entera por medio de la mujer que él tenía. La mujer empieza a cuestionar, a preguntarme y a ella fue que yo le conté, pero por muy encima. ¿Por qué la mujer empezó a cuestionarte? ¿Cómo se Porque da esa comunicación con ella? por la hija. Ella tenía una hija de la misma edad mía y empezamos a hablar de un tema y en un momento ella me empieza a decir, tú estás rara, tú ya no dejas que te toquen, que te abracen, porque ella tenía un hijo o un varón y yo no dejaba ni que me tocara ni que me abrazara y siempre que él estaba cerca lo alejaba de mí, como ese miedo que uno tiene. Y entonces ella empezó a cuestionarse el porqué de todo eso. Cuando empezó a preguntarme que cómo me estaba llevando con mi mamá, con mi padrastro en ese momento y con él, yo cuando lo mencionan a él, yo Ahí ya te explotaste. exactamente exploto y es cuando mi papá se entera. ¿Él estaba ahí en ese momento? Sí, mi papá estaba en la sala y nosotros estábamos en el cuarto. Mi papá se entera y tiene una reacción demasiado fea. Lo primero que hice es lo mato. Yo al ver la reacción de mi papá me asusto. Claro, Porque te pones nervioso. obvio es difícil porque mi papá con mi familia por parte de mamá se lleva bien. Y ver esa reacción de él hacia una persona que toda la vida se han llevado bien es como... Y decir, es mi culpa. Porque eso era lo que yo más repetía. Es mi culpa, es mi culpa. Después de eso, mi papá se acerca donde mi mamá y me dice que recoja mis cosas, que no me voy a quedar a vivir más ahí. Yo entro a mi casa y empiezo a recoger mis cosas. Mi mamá estaba cocinando, creo. Cuando mi mamá sale de la cocina y me pregunta que por qué me voy, yo no le digo nada. Llega mi prima, que es la única que sabe, y me pregunta si mi papá se enteró. Y yo le digo que sí. Y ella me dijo, díselo a tu mamá. Y yo le digo que no me va a creer. Yo siempre repetía, no me va a creer. Cuando mi mamá me pide una explicación de la razón por la que me quiero ir, y yo no soy capaz de decirle nada, yo empiezo a llorar y mi prima es la que le dice. Pero mi mamá no dice nada, mi mamá se queda callada. Cuando mi mamá sale a hablar con mi papá le dice que tiene 3 días para ella tomar una decisión, si ella misma lo entrega a la policía o lo hace él. Mi mamá lo único que le dijo fue que dejara las cosas así por el bien mío, que ella primero tenía que preguntarle a él para saber si era verdad. Entonces, ¿Tú te vas ese día de la casa con tu papá? sí, mi papá decide que yo no voy a tener más contacto con mi mamá hasta que el proceso Inicia el proceso inicie. de denuncia. Exacto. Mi papá se acerca donde una tía y le hace el comentario. ¿Tía hermana de él o hermana de tu Sí, mamá? una de mi papá, de mi mamá. Y le dice lo que está pasando. Y él está en la puerta. Cuando él va saliendo de la casa, mi papá se le tira encima. Y si no se mete el marido de mi tía, ahí fuera sido una masacre. Mi papá le dice que le da el mismo ultimátum, 3 días para que decidan qué van a hacer con él. Y mi tía lo único que dice es, voy a hablar con él. Contigo.
con él. Con él, que iba a hablar con él. Después de eso yo me voy a vivir con mi papá. Todos los días me llamaban, pero no mi mamá, sino mi familia. Me cuestionaba mucho el porque todo el mundo dijo que era mentira. Decidieron creerle a él, que no denunciara que porque era familia, que mejor dejara las cosas así porque la perjudicada iba a ser yo. Después de eso, mi papá no me deja ni tomar las llamadas ni acercarme a su casa. Yo tenía orden de alejamiento de él. Mi papá puso la denuncia porque mi mamá no la puso. Mi mamá decidió quedarse callada y dejar las cosas como si nada. Mi papá decide seguir con la denuncia, pero a los días mi papá empieza a tener una discusión con mis tíos por parte de mamá. Ellos empiezan a decirle que como llega a hacerle algo a su hermano, lo iban a Lo golpear. amenazaron. Exactamente. Y yo decidí que no quería seguir con la denuncia porque era recordar todos los días lo que estaba viviendo. Eso era repetirle a todas las personas una y otra vez lo mismo. Y tras de eso mi familia nunca me apoyó por parte de mamá. Siempre pensaron que era mentira y decidieron creerle a él. O sea que tú nunca hiciste una denuncia formal, legal, sobre la situación. La denuncia empezó, pero cuando empezaron las amenazas contra mi papá, yo no quise seguirla. O sea, si hubo una primera citación y Sí. tú hiciste tu proceso, Sí, el proceso a mí, como decía, tenía orden de alejamiento. Él no se podía acercar a mí a más de 2 kilómetros. Y era difícil porque toda mi familia, la que se enteró, siempre decía, no, es mentira. O sea, de no. parte de él. Y de la parte de la familia de tu papá sí tenías apoyo. De la familia de mi papá nadie se enteró porque mi papá solamente en ese entonces vivía aquí. Mis tíos viven en Bogotá, entonces nadie se enteró allá en Cartagena. Y mi papá no quería comunicarles hasta que el proceso no estuviera Más avanzado. avanzado. ¿Y en algún momento ese sujeto fue citado, lo Sí, obligaba a declarar? a él lo llamaron a citación, pero nunca se presentó. La primera citación nunca fue. Y la segunda citación fue cuando empezaron las amenazas y yo no quise seguir con el proceso. Lore, tú ya te alejas totalmente también de la familia de tu mamá, de este señor, quedas con tu papá. Cuéntanos cómo viene este proceso de recuperarte psicológicamente de todo esto, a quién acudes, qué ayudas tuviste. Yo al principio era muy cerrada. Yo no salía. Trataba de que lo único que me importaba en ese momento era terminar el colegio. Y cuando empecé a tener ataques de pánico, porque me empezó a dar ataques de pánico muy recurrentes, pesadillas, yo fui al psicólogo. Y muchas veces el psicólogo lo que decía era, tienes que perdonarlo a él para que tú puedas sanar. Y yo decía que por qué lo iba a perdonar si la que sufrió fui yo, la que cambió su vida fui yo y la vida de él siguió como si nada. No hubo cambios, nada. Entonces a mí me daba mucha rabia. Y al principio me culpaba demasiado. Yo decía que todo era culpa mía porque yo fui la que decidió irse a vivir allá. Yo me culpaba porque yo dije, si no me fuera ido a vivir con mi mamá, nada fuera pasado. Yo fuera quedado viviendo con mi papá y no me fuera pasado nada de eso. No me fuera tocado vivir esa experiencia tan fea. Y lo que más duele es que mi mamá decidió creerle a él a pesar de que yo era su hija y no dijo nada. ¿Esa relación con tu mamá desde el principio había sido difícil o solo se rompe en el momento en que ocurre esto? No, desde antes era difícil. Mi mamá siempre ha apoyado más a la pareja que ha tenido.
siempre le ha dado como el lado a ellos. Y yo soy una persona que no sirve para quedarme con las cosas, yo siempre las digo. Entonces eso a mi mamá le molestaba mucho. Y siempre nuestro conflicto o nuestras diferencias eran por medio de una tercera persona. Desde mucho antes de que pasara Sí, todo esto. O sea, por eso era que tú no sentías, porque yo lo que noto era que no sentías como mucha confianza con ella. nunca, esa confianza nunca ha estado ahí con mi mamá. Creo que tengo más confianza en mi papá que en mi mamá para contarle las cosas. Mm, ¿Cómo te acercas a esta ayuda psicológica? Porque me dijiste que habías ido a un psicólogo y... Porque cuando empiezo el colegio, mis notas bajaron. Mi papá le pareció raro porque siempre tenía unas notas súper altas y él empezó a cuestionarse eso. Y el psicólogo del colegio le recomendó que me llevara a terapia. Empecé a ir una vez por semana y la primera semana me dijeron, no, tienes que seguir viniendo. Y empecé a tratar, pero no me gustaba ir porque siempre lo que me decían era que yo tenía que perdonarlo a él y no El sentía. mismo discurso de siempre, Exacto. perdona para que puedas perdonarte a ti y para que puedas seguir, para que... ¿Cómo encontraste un discurso diferente en alguna terapia que te logró, te ayudó a salir de todo esto? O... Sí, con el psicólogo del colegio, yo llegué un día porque me dio un ataque de pánico en el colegio por un compañero. Se acercó demasiado y el ataque empezó. Entonces, después de eso, empecé a ir con el psicólogo del colegio y él me dijo que de pronto alejarme porque yo a él lo seguía viendo, pero no era de la misma manera. O sea, ¿tenías contacto todavía con tu agresor? ¿Y por qué, Lorena? O sea, ¿por qué seguías todavía viéndolo? Cuando yo iba donde mi mamá, porque a veces yo le decía a mi papá que quería verla, pero no Mm. era tanto a mi mamá sino a mi hermano y él estaba presente ahí. Por eso yo lo seguía viendo, a veces me lo topaba en las calles porque vivíamos en el mismo barrio. ¿En algún momento tú le reclamaste a él, lo insultaste, alguna vez hubo una confrontación con él o tú nunca te has atrevido No, a decirle nada? yo nunca he atrevido a hablarle, siempre trato de evitarlo. Parecemos dos desconocidos en un mismo lugar. Yo trato de que cuando está cerca de mí lo evito, no estar en el mismo lugar que él porque me empiezan los ataques de pánico y la ansiedad. Lore, ¿cómo era la relación con tu tío antes de que ocurriera esta situación? ¿Él antes había tenido algún acercamiento contigo diferente al que debería tener un tío y una sobrina? No, nosotros somos bastantes primas, la mayoría somos mujeres y creo que con todas era bastante cariñoso, pero de una manera muy normal, Respetuosa. exactamente. O sea, nunca lo tomamos por malo porque somos bastantes mujeres y siempre era como de darnos detalles a todas, no solamente a una sino a todas. Y creo que era como normal eso de él hacia nosotros. O sea, nunca habías tenido ninguna sospecha, por lo menos No, que tú fueras a esa casa y dijeras, no me quiero ir a vivir allá porque de pronto puede no, ocurrir o esto. sea, al principio yo fui la más feliz porque iba a estar cerca de mi familia por parte de mamá, pero creo que fue un error porque cuando mi mamá nos pregunta a nosotras que si nos queremos ir a vivir allá, yo le digo que sí, porque estaba cerca de la casa donde mi tía, de mis primos, y era como para no sentirme tan aislada porque uno vivía bastante retirado de donde vivía mi abuela. En esa familia son cuántos hermanos. Eh, Son 9 hijos, Son bastantes. son 5 mujeres contando a mi mamá y son 5 hombres. ¿Cuántos años tiene él? Él en ese entonces tenía como 27, 26 años. O sea, no era un niño o un joven, no. Ya tenía bastante edad. Bueno, Lore, ¿cómo logras como salir adelante después de esto? O sea, y cómo el arte audiovisual también te ayudó a superar todo esto. Cuando yo empiezo a vivir con mi papá,
la única manera que yo me distraía era viendo o películas o fotografía, porque me llamó bastante la atención la fotografía. Entonces, eh, cuando mi papá empieza a presionarme que busco una carrera para estudiar, yo decido no buscarla en Cartagena, sino fuera de Cartagena, porque quería también alejarme. Los ataques de pánico siempre me daban como para ciertas fechas y ciertos días. Entonces yo quería como que mirar si era solamente porque estaba en el mismo lugar que ocurrió todo, no había cambiado nada, o solamente eran cosas porque pasaban. Entonces decidí venirme a vivir acá a Bucaramanga, que vivía mi hermana, que vive mi hermana, para ver si eso me ayudaba. Y cuando empecé con el psicólogo del colegio, él me decía que la distancia sí ayuda, pero también me podría dificultar cuando lo viera otra vez. Yo le decía que no lo iba a volver a ver porque si yo me regreso, no iba a volver a regresarme a Cartagena a vivir. Y Lore, ¿tú solo tuviste el psicólogo del colegio? ¿No tuviste otra ayuda particular? sí, iba a psicólogos particulares, pero siempre me decían lo mismo, que perdonara para Mm. sanarme a mí misma. Entonces me fastidiaba, entonces Te dejaba quedaste de con ir. el del colegio porque era con el que más Sí, como afinidad tenías. porque él me vio durante un ataque de pánico y él no trataba de como de decirme que lo perdonara, sino que llevara mi proceso yo misma, de la manera en como yo quisiera. Porque todos nunca me habían visto pasar por ninguna crisis ni nada, y él sí, él me vio en la crisis y fue súper complejo porque yo lo único que decía era no me toquen, yo gritaba a los cuatro vientos que no me tocaran, y él lo único que hacía era me daba agua con azúcar para poderme calmar un poco. Bueno, entonces retomemos. Decides venirte a Bucaramanga Sí, porque ya tenías tu hermana acá y tú lo que buscabas era alejarte de esta persona, obviamente no volverla a ver. exacto. Y encontré la carrera acá. He vuelto a ser un poco yo. Dejé de tener tanto miedo a los hombres porque era un miedo que me calcomía. Yo no permitía que nadie me tocara ni se acercara a mí de ninguna manera. Y aquí con los compañeros, el ambiente, he sentido que he cambiado un poco eso. Ya no soy tan cerrada en ese sentido. Ya puedo interactuar más con ellos y permito que me abracen o que me toque donde antes nunca lo permitía. La única persona que lo hacía era mi primo, y era porque era mi primo y era una persona de bastante confianza. Y creo que eso me ayudó mucho, la carrera, los compañeros, mantener la mente ocupada también en algo que me gusta, porque me encanta lo que estudio. Entonces eso como que me ayudó mucho a sanar, y la distancia también. Lore, ¿qué consejo le das a las personas que han sufrido de este abuso intrafamiliar? Sabemos que no solo lo sufren la mayoría son mujeres, pero no solo son las mujeres, también los hombres, niños, niñas, adolescentes, hombres o mujeres pueden ser víctimas de esto. Eh, ¿Qué consejo les das a esas personas que Que no estén se pasando por culpen. esto? O sea, porque uno decide culparse a uno mismo. Entonces, creo que un consejo es, uno no tiene la culpa, uno es la víctima de lo que está pasando. Y no culparse tanto porque eso lo calcome más del sufrimiento que uno tiene. Siempre uno se culpa y no es así. Uno no tiene la culpa de lo que pasó. Y aprender a sanar de cualquier forma, porque todos viven un proceso diferente. Que se aferren a algo que les guste para poder recuperar algo de su esencia, porque uno cuando pasa por ese camino uno la pierde, uno ya no sabe en qué punto está ni cómo verse uno mismo. Lore, muchas gracias por haber estado acá en Revela tu Rollo. Como te digo, fue un honor para mí que compartas tu experiencia con la comunidad universitaria y con pues, cualquier otra persona que quiera escucharla, porque esto es una problemática tabú, es, Sí, es un tema que no se habla, que no se denuncia. Y si este episodio pues le puede servir a alguien que haya vivido esta situación, pues la verdad me alegraría mucho. Mm, Gracias a todos y espero que les haya gustado este episodio de Revela tu Rollo.